Caminando en Gracia. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a pausar el ruido del mundo para enfocarnos en lo más esencial. Muchas veces escuchamos la palabra evangelio y pensamos en una religión, en un libro o en un conjunto de reglas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el evangelio son literalmente buenas noticias de un rescate que ya sucedió? Hoy vamos a analizar 1 de Corintios capítulo 15 del verso 1 al 4. Pablo escribe estas líneas con una urgencia especial, recordarnos la sana enseñanza. En un tiempo donde abundan las opiniones y las filosofías personales, necesitamos regresar a la base, a lo que nos salva y nos sostiene. Vamos a desmenuzar qué es lo que realmente creemos y por qué estas noticias siguen siendo las más importantes 2000 años después. Muchas veces nosotros escuchamos algunas cosas, algunas noticias que pues no son agradables, ¿no? Hay noticias buenas, noticias que a veces nos agradan, noticias que provocan impacto en nuestras vidas y hay noticias también malas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a veces recibimos noticias de un bebé esperado, es una noticia pues buena, ¿no? Una noticia que alegra. Pero también recibimos noticias como por ejemplo cuando te despiden de un trabajo inesperadamente. Son noticias que pues no traen la misma alegría a nuestros corazones. Y también hay noticias falsas, ¿verdad? Hay noticias falsas, no sé cuántos se acuerdan en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del COVID, cuando empezó a salir que en las antenas 5G propagaban ese virus, ¿no? Una noticia falsa que causó muchos daños irreparables, por ejemplo, colapsos de servicios de emergencia, la falta de comunicación, y pues nos llenaron algunas personas que creyeron en esas falsas noticias que propagaban el virus. Entonces causó consecuencias graves, consecuencias de aislamientos de familias, consecuencias con los trabajadores, falta de comunicación entre el paciente y las personas que estaban en esos hospitales, agresión física. Entonces, son falsas noticias y nosotros decidimos si tomarlas o no tomarlas, pero tenemos que tener ese cuidado para prestar atención para ese tipo de noticias. Y esta misma manera hace el enemigo o tiene este tipo de estrategia cuando quiere de cierta manera desacreditar el evangelio, ¿no? Usa esas tácticas para desprestigiar el evangelio y hay consecuencias también. No sé cuántos de nosotros o alguna vez escucharon a un tal José Luis de Jesús Miranda, que por allá en el 2012 él decía que iba a terminar el mundo, que iban a ser transformados de una manera inmortal y sus seguidores también, en el 31 de julio del 2012. Y pues fue una persona que tenía muchos seguidores y que estaba firme en lo que creía él. Pero no pasó, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó y no fueron inmortales. Él murió el siguiente año, en noviembre. Pero lo peor de esto es que no solamente este tipo de personas causan daños irreparables para las personas o quedan desprestigiadas. Lo peor es que por ese tipo de personas el evangelio es burlado, ¿no? Causa burlas para las personas por noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, en el COVID que estábamos hablando, ¿cuántas personas dijeron, no, esto no funciona así, esto no es así, o esto es así? Y por esas falsas noticias no se cuidaron. Lo mismo pasa con ese tipo de estrategias cuando el enemigo quiere introducir estas falsas noticias, estos falsos anuncios, y nosotros creemos, o algunas personas creen, y cuando les venimos a enseñar la palabra de Dios, pues son objetos o somos objetos de burla, o la palabra es burlada por ese tipo de personas. Escuchamos a personas que se autonombran profetas y empiezan a decir que Dios te ha prometido esto, que Dios tiene planes buenos para ti, pero tú tienes que o sembrar o tiene una palabra de fe para ti, tú tienes que creer, y lamentablemente nunca pasa esas cosas, ¿verdad? Nunca pasan
el carro que según el Señor tenía preparado para ti, el trabajo, los negocios o la sanidad, incluso cuando hay personas que están enfrentando algún problema o pasando por un proceso o situación física o alguna enfermedad. Y vemos por ahí también Julio Melgar, cuando aquel hombre adorador de Dios, quien tal vez algunos lo recuerdan con la canción de Creo en ti, pues tenía un tipo de enfermedad, un tipo de cáncer, y cuántas personas que él se rodeaba en ese mundo de personas, solo Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Tanto que se denominaban profetas, apóstoles. Dios conoce los corazones de cada persona, Dios conoce la sinceridad, pero hay otros que se pueden oler a leguas, ¿no? Cuando empiezan a decir tonterías o estupideces prometiendo cosas que van a venir y que ni siquiera Dios les hizo saber, ¿no? Declararon sanidad, declararon victoria en su cuerpo, le daban orden a la enfermedad que se fuera. Pero Dios no nos mandó a eso, Dios no nos mandó a ordenar la enfermedad, Dios no nos mandó a decretar o declarar cosas de un tipo de prosperidad en nuestra vida, porque eso no nos enseña la palabra de Dios. Y pues ahorita el hermano Julio Melgar está en la presencia de Dios, lo cual no hubo ninguna sanidad, no hubo ninguna restauración en su vida, la enfermedad no se fue, y nosotros no somos quien para decirle a Dios, hey, no necesito este proceso en mi vida, no necesito esta enfermedad en mi vida, quítamela de mí. No, nosotros no podemos darle esa orden al Señor. Nosotros tenemos una posición de escuchar la palabra de Dios, de obedecerla, y si el Señor permite, vemos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús cuando estaba en el monte Getsemaní orando, ¿no? Él sabía las cosas que venían, pero dijo, Señor, pasa de mí si puedes esta copa, pero hágase tu voluntad. Entonces, no fuimos llamados a hacer nuestra voluntad o a hacer las cosas como nosotros queremos. Tenemos que someter nuestros pensamientos, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sabemos de antemano, y la palabra de Dios nos enseña, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero el hecho que sea buena, agradable y perfecta no quiere decir que no, tiene que ser entendible para nuestras mentes, ¿verdad? Porque estamos creyendo en un Dios quien tiene en control toda nuestra vida. Esto pasa muy seguido. Ese tipo de personas pasa muy seguido. Lo vemos a menudo, lo vemos todo el tiempo. Cuando vienen personas y quieren enseñarnos que el vivir en el Evangelio es una manera buena, agradable, donde va a haber un tipo de restauración emocional, de restauración de una prosperidad, o hablan de una prosperidad obvio terrenal, una prosperidad económica, que vas a tener un nuevo empleo, que vas a tener una nueva vida, vas a tener un nuevo trabajo, un nuevo carro, una nueva casa, nuevos negocios, que se abren puertas y que vemos que los cielos se abren delante de ti y que hay bendiciones que sobreabunden, y empiezan a distorsionar todo esto, que empiezan a alimentar nuestro ego, empiezan a alimentar lo que nuestro cuerpo en realidad necesita carnalmente y no espiritualmente. Y pues el Evangelio no es esto, porque de una manera pensamos que al andar en ese caminar nos empezamos a acercar más a Dios, ¿no? Y nuestra conciencia empieza a estar tranquila. Pero el Evangelio no es nada de esto. El Evangelio ni siquiera habla de esto, ¿verdad? Si de alguna manera sí vamos a tener una tranquilidad emocional en el Señor, pero no significa que todas nuestras emociones van a estar bien o alegres con lo que yo deseo, ¿verdad? Porque muchas veces, casi siempre, la voluntad de nosotros es contraria a la de Dios. Entonces, quiero llevarlos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, en esta primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Y aquí quiero demostrarles, en realidad, qué es el Evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, serán salvos, o son salvos, dice ahí, si no creísteis en vano.
porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, si queremos saber lo que es el Evangelio, tenemos que considerar este pasaje que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, ya que podemos encontrar que es uno, o si no el mejor resumen de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Ahora bien, algunos hemos escuchado, o cuando escuchamos la palabra Evangelio, las personas que conocen de la Biblia, por así decirlo, que conocen algunos libros, han escuchado, rápidamente solemos pensar o imaginar o nos vamos a los 4 evangelios, ¿no? A Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el hecho es que esta palabra no necesariamente, y más bien en los tiempos de Jesús, no surge, no lo inventaron los cristianos el evangelio, ¿no? No inventaron esta palabra ellos. El evangelio viene de 2 palabras, o su hermenéutica de esta palabra se deriva de 2 palabras. Eu, que quiere decir bueno, y para los que creen a esa enseñanza de, por ejemplo, eutanasia, buena muerte, de ahí viene esa palabra, eu, y angelo, que quiere decir mensaje, noticia o anuncio, ¿verdad? Por eso también vemos a los mensajeros, que son los ángeles. La palabra de Dios les dice los mensajeros de Dios, porque a eso se refiere la segunda palabra. Por lo tanto, podemos concluir que evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, buenos anuncios, buenos mensajes, y era usado normalmente en los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol Pablo. Ya era usado esa palabra para compartir un hecho importante, para compartir una noticia importante de mucha relevancia, ¿no? Era usado, por ejemplo, cuando un nuevo heredero nacía para el trono, surgía un nuevo César, ¿qué más? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esa palabra la usaban mucho para referir a un mensaje, un anuncio de victoria en una guerra, ¿no? Tiene un contexto que se usaba mucho en el término de la guerra. Cuando habían ganado ciertos enemigos, habían personas encargadas de salir disparados, corriendo a comunicar el mensaje al pueblo, decir, hey, tenemos victoria, ¿no? Hay victoria, hemos logrado. Por lo tanto, esto provocaba una gran noticia en las personas, provocaban una gran alegría, o tenía un gran impacto la palabra evangelio, ¿no? La palabra, la nueva noticia, o la noticia impactante, ¿no? Igual, cuando era usado políticamente en los tiempos de Jesús, enviaban a un heraldo, ¿no? Y gritaba evangelio, o sea, ha nacido un nuevo gobernante o un nuevo heredero al trono. Era el impacto que generaba esta palabra, ¿no? De llevar esa noticia. Y sí, esta palabra o este anuncio evangelio está conforme a una persona, rodea a una persona, beneficia ya sea a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, en una victoria de guerra, era el mensaje que notificaba que cierto grupo, cierto territorio había ganado y tenía un beneficio para un conjunto de personas, para el pueblo. O por ejemplo, en un gobernador que ascendía al trono, pues anunciaban, giraba en torno de esa persona ese anuncio, y de alguna o cierta manera también beneficiaba a las demás personas, beneficiaba al resto de las personas. Entonces, es muy importante diferenciar eso, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Ahora bien, entendido qué es el evangelio, podemos diferenciar que está el evangelio, ¿no? O el evangelio, o las religiones que existen, muchas religiones, y la diferencia con el cristianismo, con el verdadero cristianismo, ¿no? Porque las religiones o los pensamientos o las filosofías humanas de los hombres pueden tener un sinfín de realidades que pueden motivar al hombre o al ser humano a vivir una vida alegre, a vivir una vida gozosa, a vivir una vida llena de sentimientos positivos, para que de esta manera alcancen sus metas, para que de esta manera alcancen los logros de esta vida y se sientan bien, se sientan
bien con su familia, consigo mismos, y crean que pueden tener, que al sentirse bien ellos mismos, creen tener una buena relación con Dios, pueden tener, alcanzar esa relación con Dios, ¿no? Sentirse pleno, sentirse que estamos bien en la familia, me siento bien conmigo mismo, tengo un buen trabajo, tengo un buen a sueldo, tengo mi esposa, tengo a mis hijos, tengo mi casa, tengo unos negocios, estoy bien, practico cosas buenas, me siento bien y de esta manera tengo una buena relación con Dios. Y no, el Evangelio no nos dice eso. El Evangelio no es nada de eso. El Evangelio de Cristo, ¿verdad? El cristianismo no tiene nada que ver con eso. Más bien, el Evangelio, la noticia de Cristo, no tiene nada que ver con esto. Otros evangelios tal vez sí, otras noticias, otros anuncios tal vez puedan que sí tengan que ver con esto, ¿verdad? Pero el cristianismo no tiene nada que ver con esto. El cristianismo es más que eso. El cristianismo es el anuncio, es la noticia de que Dios ya hizo algo en la historia, ¿no? De que Dios mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados, y que además fue sepultado y que resucitó, y para que todo aquel que en Él cree y que tenga fe en creer, tiene vida eterna, ¿no? Porque alcanza la salvación por medio de la gracia, al poner nuestros ojos en Él, a declararlo, a confesar nuestros pecados y a creer que Él es el Hijo de Dios. Eso es el cristianismo. Ese es el Evangelio de Cristo. ¿Existen muchos evangelios? Sí, aquí lo estamos viendo. Existen buenas noticias, malas noticias, noticias falsas, anuncios que no son correctos, sí, pero el Evangelio de Cristo es exclusivamente de Cristo. Y como hemos visto que el Evangelio gira en torno a una persona también para un beneficio de otras personas, podemos ver lo que el apóstol a los gentiles dice en su primera carta que manda a Corintio, ¿no? El versículo 3 de su capítulo 15 dice: porque primeramente os enseño lo mismo que así he recibido, ¿no? Lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio, la noticia, gira en torno de una persona, gira en torno de Cristo. Cristo fue muerto por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. La persona es Cristo. El Evangelio de Cristo tiene que girar en torno a Cristo. Por lo tanto, podemos concluir que el Evangelio de Cristo siempre tiene que ser guiado y enfocado en Cristo. Nunca desplazar a Cristo de eso. Cuando hayan personas que quieran comunicar o dar algún mensaje o algún anuncio, recuerden que el Evangelio de Cristo es el anuncio del reino de los cielos, ¿no? Es el anuncio, es la noticia del reino de los cielos. Y podemos ver a Jesús en las historias, en los evangelios, en las biografías de los evangelios, cuando dicen que él anunciaba el reino de los cielos, anunciaba esta buena noticia de salvación, ¿no? Este buen mensaje, esta buena nueva. Era lo que venía anunciando Jesús. Pero los apóstoles, después de la muerte de Jesús y de su resurrección, ya no creyeron que el mensaje era el Evangelio, sino que Jesús mismo era el Evangelio, ¿no? Él es el Evangelio porque Él es nuestro diario vivir, porque en Él tenemos que creer, porque en Él está la vida, porque en Él está la muerte y la vida, la resurrección está en Él. Entonces, Él es el verdadero Evangelio del reino de los cielos, no de cualquier otro Evangelio que nos puedan declarar, ¿no? Así que podemos llegar a concluir. Ahorita no sé qué preguntas te puedas estar haciendo, hermanos, hermanas. Tal vez en algún momento hemos escuchado otro tipo de evangelio, otro tipo de anuncio, o teníamos la idea de otro tipo de noticia, de mensaje. Tal vez lo hemos escuchado que hemos estado viviendo un evangelio no correcto. Podríamos haber sentido que estamos viviendo un evangelio diferente, engañados. A veces nos sentimos engañados, ¿no? Muchas veces cuando, como traicionados o engañados, cuando pones la confianza y depositas la confianza en una persona, y muchas veces lo hacemos tenemos el error de ponerlo en el hombre, en algún pastor, en algún hermano, hermana, en algún siervo de Dios, que no deja de ser más que un pecador como tú y como yo,
y que ha sido alcanzado por la gracia y por la misericordia de Dios, ¿verdad? Creemos que porque está ahí enfrente, tiene todo el poder y toda la autoridad y no deja de ser más que un siervo más para Jesucristo, donde en el cuerpo de Cristo la cabeza es Cristo y Él no es más que un miembro como tú y como yo cumpliendo una función. Entonces, te invito a que reflexiones qué tipo de anuncio estás siguiendo, si es el correcto o no. Las personas pueden fallar, se pueden equivocar. Y Pablo nos advierte de esto cuando manda aquella carta a los Gálatas y dice el capítulo 1, versículos 7 y 9, no que haya otro, habla del evangelio, sino que hay algunos que perturban y que quieren pervertir del evangelio de Cristo, ¿no? Pero después viene el versículo 8. Ahí está hablando del mismo evangelio que él predicaban y que habían otras personas que querían adulterar ese evangelio y que querían introducir otras enseñanzas diferentes en el evangelio de Cristo. Pero hay otros que dice, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel, que es un mensajero, que ya lo vimos, del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, o sea, os anunciare otro anuncio, otra noticia, otro mensaje diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio, diferente anuncio de Jesucristo, diferente mensaje de Jesucristo, diferente noticia de Jesucristo, de lo que habéis recibido, sea maldito. Entonces, yo no sé qué te puedas estar preguntando, pero lo correcto que nos tenemos que preguntar ahorita mismo y que tiene que haber en nuestros corazones y a donde me gustaría llevarlo si se puede, es que se hagan esta pregunta. ¿Qué se necesita para poder vivir el evangelio de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debo de vivir el evangelio de Cristo? Ya sabiendo que pueden existir muchos evangelios, pero solo hay un evangelio del reino de los cielos. Solo hay un anuncio del reino de los cielos. Solo hay una noticia del reino de los cielos. Y esto gira en torno a Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. En eso gira el evangelio de Cristo, el anuncio del reino de los cielos. Fuera de eso, son tonterías. Vamos a ir a nuestro siguiente verso, que es Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 29. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, dice Pablo, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. La primera manera en cómo se necesita vivir el evangelio de Dios es vivirlo, o se puede vivir, o se debe vivir con dignidad. Es la primera manera como se debe vivir el evangelio de Cristo. Aquí Pablo, cuando escribe esta carta a Filipos, a los filipenses, Filipos era una ciudad de Macedonia, romana, ¿no? Perteneciente al Imperio Romano, y ellos se sentían muy orgullosos de su ciudadanía, porque pues era el imperio que gobernaba, ¿no? El imperio que se levantó ahí en el mundo grecorromano. Entonces, se sentían muy bien, muy dichosos de tener la ciudadanía romana. Pues claro, traía ciertos beneficios, traía buena posición incluso ante otras personas. No sé cuántos recuerdan por ahí Pablo y Silas cuando fueron latigados y echados a la cárcel y después se dieron cuenta que eran ciudadanos romanos, ¿no? Que tenían la ciudadanía. Entonces, si bien podrían ser así, tenían que llevar un juicio, no nada más iban a ser tratados como otras personas que no tenían la ciudadanía y que les daba igual cómo eran tratados. No, un ciudadano romano tenía un proceso también. Entonces, eran ciertos beneficios que tenía. Y esta palabra de dignidad viene del griego que dice politeumai, que quiere decir prácticamente está situado en un contexto político, ¿no? De ciudad. Y da a entender vivir como ciudadanos,
comportarse como ciudadanos. Entonces, aquí les dice Pablo, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Prácticamente les está diciendo, compórtense, vivan como unos ciudadanos del reino de Dios, como unos embajadores del reino de Dios. No, es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en la palabra de Dios. El evangelio se debe vivir con dignidad, se debe vivir como que Cristo está en mí, como un embajador de Cristo, como la persona que refleja a Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo era Cristo? ¿Cómo tenemos que ser con los hermanos? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo debe ser mi forma de caminar, de ver, de andar? Y no me refiero a la forma de caminar como la postura que puedas tener, ¿no? Si tienes algún mal en tu columna, si tienes algún mal en tus pies, no. Me refiero en la manera en cómo vas a tener o a representarte de una manera cuando venga una prueba. ¿Cómo va a surgir ese Manuel, ese Miguel, esa Silvia? ¿Cómo va a salir? ¿Su comportamiento va a ser como una persona, como un seguidor de Cristo? ¿O va a ser como en algún momento pudo llegar a inclinarse Pedro, ¿no? Que en algún momento vamos a tener esa enseñanza después, que tuvo incluso que maldecir para decir, no, es que ese no es cristiano. Porque le decían, es que tu forma de hablar es como cristiano, tu forma de ser, tu forma de ver, de caminar es como un cristiano, es como, es digno, es como un ciudadano del reino de Dios. Tuvo que maldecir para que se fuera, ¿verdad? Pero entonces, esa es nuestra manera en cómo debemos de comportarnos. Cómo enfrentamos las situaciones cuando vienen. Vemos, por ejemplo, Daniel en Babilonia. Daniel, cuando estaba en otra tierra ajena, era hebreo, y él su integridad la guardó para con Dios. Él se seguía comportando como un ciudadano del reino de Dios, como un ciudadano hebreo, como ese pueblo escogido de Dios. Él no cedió ante las diversas adversidades que puedan haber allí y tanto paganismo que estaba ahí en Babilonia. Había un montón de desorden, eran politeístas, entonces él no cedió, él cuidó, él guardó su integridad y siguió comportándose como un ciudadano del reino de Dios, una persona íntegra, de una sola pieza, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que podemos ver con Daniel. Y es interesante que Pablo escribe esta carta desde la prisión y la escribe con gozo, con alegría, porque aún en la prisión sabía que él era un embajador de Cristo y que no lo estaba lamentando diciendo, oh Señor, ¿por qué me has puesto aquí? ¿Por qué estoy en esta posición? ¿No? Todavía que predico tu palabra, todavía que hago esto, todavía pareciera que todos los esfuerzos que estás haciendo, que tú estás haciendo, que una persona está haciendo, pudiera llegar a pensar que por ese mérito tienes que estar en cierta posición, tienes que estar en cierto estatus, ¿no? De verdad, existen y están, y estoy seguro que los que estamos aquí lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, eso no es el evangelio de Cristo. No te tienen que poner en ninguna otra posición. Es un siervo igual que tú y que yo, y la palabra de Dios dice que el que quiera ser mayor sea vuestro servidor. Así que no tienes que estar en una posición, o sea, ¿en qué? Pablo estaba escribiendo desde la cárcel y aún así no se lamentaba. Seguía actuando con esa dignidad, con esa integridad. ¿Por qué? Porque si él predicaba un mensaje de salvación y que tenemos que, ante las diversas pruebas, tiene que surgir ese gozo. Dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice Santiago. Entonces, ¿cómo iba a estar entonces Pablo? Iba a estar contradiciendo lo que está enseñando. Iba a burlar el evangelio. Hey, Pablo, tú que predicas esto y estás maldiciendo. No, aún así él en la cárcel estaba gozoso ahí en la cárcel y estaba tranquilo, sabiendo que si Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, sabiendo que de él recibe todas las bendiciones. Él no se tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque dice, sé
que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque la segunda manera en cómo se debe vivir el evangelio es con firmeza. Y Pablo estaba firme en la cárcel. Eso nos dice la segunda parte de Filipenses 1:27, ¿no? Para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Estéquete es la palabra en griego que significa estar en ese mismo lugar, en tu misma posición. Y lo utilizaban los soldados cuando venía el enemigo y lo quería acechar. Ellos se negaban a abandonar su posición. Tenían que estar firmes en esa posición que habían sido puestos. Y aquí hay una bonita y gran enseñanza que podemos tener. ¿Por qué? Porque la firmeza no es terquedad, es una estabilidad emocional y espiritual, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué es una estabilidad? Porque entonces, si somos, dice la palabra de Dios, no sean como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento. Ahí lo dice de doctrina, o sea, de enseñanza, por cualquier viento de enseñanza, pero un niño en realidad, tú cuando le dices, hey, mira, te doy este dulce, y ahí va contigo, y de ahí viene otro, y hey, te doy este juguete más grande, wow, y le brillan los ojos, y viene otro, y te doy esta consola de videogame, ¿no? Entonces, cualquier cosita los mueve. En este caso, una persona ciertamente madura o que está queriendo escuchar la palabra, el mensaje de Dios correcto, obvio, no nos van a presentar juguetes, ¿verdad? Nos van a presentar cosas que nos puedan cautivar y tomar y aprovecharse de la situación que estamos viviendo, de la situación que estamos pasando. Si de repente por ahí vas a una iglesia y escuchan que estás pasando por una pobreza, te van a dar un mensaje que vas a ser prosperado y que vas a ser bendecido y que vas a ser rico. Y si de repente al siguiente domingo estás pasando una enfermedad y ya te aburrió esa iglesia que habla de prosperidad terrenal, económica, porque en la palabra de Dios sí hay una prosperidad, pero no se refiere prácticamente, aunque el vivir es Cristo, tu mente o tus ojos no tienen que estar puestas en una prosperidad económica, ¿verdad? Dios dio y Dios quitó. Pero regresando a nuestro ejemplo, si el siguiente domingo, el siguiente mes, tú estás por una sanidad, tú vas ahora a buscar a una iglesia que hable una doctrina de sanidad, donde te diga, declara y decreta que tú eres sano, que tú eres, que tú sales de esa enfermedad. Y de repente ya sales de esa enfermedad o no sales de esa enfermedad, vas a buscar otro viento, vas a buscar otra doctrina que te hable según la emoción que estás pasando. Y eso no es el evangelio de Cristo. Eso no lo es. Entonces, por eso es peligroso construir doctrinas fluctuantes. Por eso es peligroso estar en doctrinas fluctuantes, ¿no? Porque son fáciles, porque son baratas, porque no son sólidas, porque no tienen garantía, no tienen una garantía ilimitada, la tienen limitada. Y vemos, o no sé cuántos de ustedes saben o han escuchado, tenemos el ejemplo del hombre sabio y el hombre necio, ¿verdad? Que el hombre sabio construyó o edificó su casa sobre la roca, ¿no? Y el hombre necio construyó su casa sobre la arena. Entonces ambos estaban trabajando, estaban dándole duro, ¿no? A la cimentación, a la construcción, que los que trabajan en construcción y también las personas que han construido sus casas, o saben que la construcción es lo primordial en una casa, ¿verdad? Lo que va a sostener el edificio, la obra. Así es, ¿no? Y vemos esa enseñanza de estos dos personajes históricos en la Biblia, del hombre necio y el hombre sabio, y pues uno construyó la casa sobre la arena, otro sobre la roca, y cuando vino la tormenta, cuando vino la lluvia, pues hubo la erosión, ¿verdad? El lavado de suelos, y pues se fue la casa sobre la arena y la de la roca permaneció. Entonces, tenemos que estar firmes, tenemos que estar seguros en donde estamos construyendo nuestras bases, nuestros conceptos, nuestros fundamentos cristianos. ¿Por qué? Porque, a ver, es inevitable que va a llover, es inevitable que van a haber tormentas, es inevitable que va a haber terremotos, es inevitable que va a haber problemas en la vida, que va a haber circunstancias, es inevitable, es un hecho. Los va a ver porque los va a ver, es lógico, es obvio, ¿verdad?
es inevitable, ¿no? Entonces, por eso también no te pueden andar hablando de que es lo mejor, está por venir, y vienen estas cosas maravillosas a tu vida. ¿Cómo? Si es inevitable que llueva. Siempre va a llover en alguna época del año. Hubo un momento, ¿no? Que Elías oró para que no lloviera 3 años y medio, ¿no? Y luego lo contrario, pero la naturaleza tiene que mover. Existe el ciclo del agua y lo mismo existe un ciclo de una persona que tiene que pasar por esos ciclos de vida, por esos problemas, por esas circunstancias. Y por lo tanto tenemos que estar firmes y seguros y sabios en dónde estamos edificando, en dónde estamos construyendo nuestras bases cristianas, en dónde estamos construyendo nuestros fundamentos, nuestros conceptos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando empiezas de allá para acá, o sea, al revés, escuchando prosperidad, escuchando sanidad, escuchando victoria, escuchando tantas estupideces que vienen en contra, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, cuando vienen la destrucción o la enfermedad toca la puerta de tu hogar, no estás preparado porque no tienes unos buenos cimientos, porque no tienes unos buenos fundamentos en Cristo, ¿no? Por lo tanto, es lógico que vas a ser movido y que tu firmeza no va a estar, como la misma palabra etimológica lo dice, en un mismo lugar, en una misma posición, que no vas a abandonar tu posición. Te vas a mover, te vas a desesperar. Por eso nuestra roca es Cristo, ¿no? La roca es Cristo. Y tenemos que estar firmes en eso, ¿verdad? Vemos a Esteban cuando lo estaban apedreando, ahí en Hechos 7, y aún así no se dio, no cambió, siguió dando su discurso de vida mientras estaba siendo apedreado, ¿no? Y Señor, recibe mi espíritu. Vemos las diferentes aflicciones que puedan venir. Por lo tanto, tenemos que tener sabiduría, y para eso es la sabiduría también. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a respetarlo, a honrarlo, a obedecerlo, a prestar atención. ¿Por qué? Porque entonces voy a construir mi fundamento sólido, mi base sólida, mi cimiento sólido que está en la roca, que es Cristo, para cuando vengan estas personas o estos personajes que simplemente andan hablando de otras cosas porque no tienen una buena manera de cómo enseñar la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo jamás que yo lo tenga, sino que el mensaje principal es Cristo, y cuando desplazan a Cristo, ahí se acabó todo. Es difícil incluso a veces preparar un mensaje donde Cristo sea el centro, porque las personas ya no quieren escuchar eso por la burla del evangelio que ha causado en los últimos tiempos. Y muchas personas y muchas denominaciones, muchas iglesias se ven en la necesidad absurda hasta cierto punto de empezar a predicar otros tipos de enseñanzas para atraer a gente diciendo de una manera: es que lo hago porque si no van a pensar que el cristiano es aburrido. Eso no te corresponde a ti. Tú simplemente eres una persona que vas a comunicar un evangelio, una noticia, un anuncio que ya fue establecido, y no fue establecido por ti, fue establecido por Dios, ya pasó. Es un mensaje, un anuncio del reino de los cielos, y se tiene que vivir en unanimidad también. La tercera manera de vivirlo es poderlo vivir con unanimidad. Dice el verso, la tercera parte del verso 27, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, ¿no? Entonces, habla de una unanimidad, y esta unanimidad tiene que ser como una sola alma, como un solo ser, como un solo cuerpo. Tienen que estar unidos en esa misma unanimidad, pero en esa misma unanimidad no quiere decir que una persona va a tener una manera diferente tal vez de ver las cosas. Hay cosas que pueden ser movibles, pero hay cosas que son inmutables, que no se pueden mover, como es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Podemos tener diferentes puntos de vista de esa manzana, de ese martillo, de esa casa, pero nuestra visión es la misma. Yo lo estoy viendo de este lado, tú lo estás viendo de este lado, pero ambas nos llevan a la casa. No tiene que haber problemas. El problema está cuando mi visión está en la casa y la otra visión de la otra persona está para el rancho o está para el río. Ahí hay problemas. Pero cuando ponemos nuestra visión en Cristo, la palabra de Dios es rica en esto, y dice que no todos hablan lenguas, no todos tienen el don de profecías, no todos tienen el don de sanidad, no todos son secretarios, ingenieros, operadores, albañiles, contratistas. Cada uno tiene diferente función. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y los demás son miembros los unos a los otros.
haciendo diferentes funciones, hasta cierto punto pensando diferente, pero trabajando por un mismo fin, donde la cabeza es Cristo, trabajando por un mismo propósito, por un mismo evangelio, por un mismo anuncio de salvación, que es el Cristo, ¿no? Dice Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vemos el ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos 2:42-46, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hay cosas que son inmovibles, que no pueden cambiarse. Perseveraban juntos en la doctrina. La doctrina tiene que ser la de Cristo. Perseveraban juntos en la comida, en el partimiento del pan. Pero ahí a uno le puede gustar el cochito horneado, a otro le puede gustar el pavo, a otro le puede gustar las arepas, pero están haciendo el partimiento del pan. Es inmovible, ¿verdad? Lo mismo en la oración. Uno puede estar orando por los enfermos, otro puede estar orando tal vez por las necesidades de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, pero están orando. Cada uno puede tener un diferente punto de vista, pero están trabajando para un mismo Dios y lo tienen que hacer de una manera correcta, como nos enseña la palabra de Dios. Aunque esto pueda causar para otras personas murmuraciones o cosas que puedan desviarnos nuestra mirada en Cristo. Y esta es la cuarta manera en cómo debemos de vivir el Evangelio, o cómo se debe de vivir, ¿verdad? Lo podemos vivir, se necesita poder vivir con valentía, con valor. Dice el versículo 28 de Filipenses 1, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, el Evangelio, más para vosotros de salvación. Y esto es en Dios. Y la valentía cristiana no tiene que ver nada con la ausencia del miedo, ¿no? Sino que es presencia de la confianza en Dios, en que Él lo va a hacer, en que Él tiene el control de las cosas, ¿verdad? Y cuando sabemos que Él tiene el control de las cosas, aunque caigan 10,000 flechazos a mi derecha y 1,000 a mi izquierda, no va a llegar a mí, ¿verdad? Y si así llegare y el Señor lo permitió para que pases un proceso, porque tú estás seguro que estás haciendo y cumpliendo con la doctrina y el evangelio correcto de Cristo, así el Señor lo permitió y así te va a dar también una salida, porque tal vez quiere que pases por un proceso, ¿verdad? Nuestro no o nuestro sí no es definitivo para con Dios. Para con las personas sí nos manda el evangelio a decir que tu no sea no y que tu sí sea sí. Pero eso no aplica para Dios. Yo no recibo esa enfermedad, yo no recibo esto, y yo sí recibo aquello. No, con el Señor no funciona así, ¿verdad? Si Él permite es porque hay un proceso que tenemos que descubrir, pero no lo tenemos que enfrentar con miedo, sino con valentía, con confianza en Dios, que Él está permitiendo que pases ese proceso y que también pronto va a dar la salida de ese proceso. Así también te va a dar esa salida, ese rescate, y va a servir para cada uno de nosotros, porque el Señor no nos manda a crecer en dones espirituales, no nos manda a hacer milagros, a crecer en milagros, no nos manda a crecer, a caminar más sobre las aguas que otros, nos manda a crecer en el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el Señor Jesús dijo, aprende de mí, dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. No aprende de mí cómo echo fuera demonios, cómo expulso enfermedades. No, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando pasen esos problemas, lo que va a causar es que se desarrolle ese fruto. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, por lo tanto va a haber más humildad, va a haber más paciencia, va a haber más longanimidad, ¿no? Constancia de ánimo ante las adversidades, longanimidad, va a haber más amor los unos con los otros. ¿Qué pasa cuando escuchas una mala noticia, cuando se te atraviesa un carro? ¿Dices grosería? ¿O das gracias a Dios y que te protegió y bendices a la persona que tal vez iba apurada, que tal vez iba con alguna aflicción? Además, si es una persona lógica, separada de Dios, es natural que enfrenten ese tipo de cosas. Y cuando empiezas a ver así a las demás personas con ese mismo amor y compasión como el Señor Jesús miraba a las personas, empiezas a desarrollar ese carácter, esa humildad, ¿no? Los unos con los otros. Eso es lo que tiene que crecer en nuestros corazones. Es ese fruto que tú lo vas a ir regando.
Entonces, cuando hay un problema, es una oportunidad, dice Santiago, para crecer ese fruto en nosotros. Es una oportunidad para que tu paciencia, tu constancia se desarrolle y el Señor diga, bienaventurado, gozoso, doblemente dichoso. Pero no te manda a hacer otras cosas, te manda a esperar, a tener confianza en el Señor, ¿no? Por lo tanto, la dignidad nos hace creíbles, ¿no? Porque según lo que estoy hablando y predicando, lo estoy viviendo. Lo que estoy enseñando, lo que estoy escuchando, lo estoy obedeciendo. Entonces nos hace creíbles delante de los hombres y da gloria a Cristo. Porque si da gloria a Cristo, así sabemos que el Evangelio no es burlado, ¿verdad? Da gloria a Cristo, ¿no? La firmeza nos hace inmovibles, nos hace que no titubeemos, que no nos dejemos guiar. Oh, ahorita tengo enfermedad, esta iglesia ya no me sirve, ya pura cosa de obediencia de la palabra. Mejor me voy a alguien que de verdad ore por mí, porque ni siquiera el pastor llega a orar por mí, ¿no? Y tu fe no está puesta en Cristo, está puesta en el pastor. Oh, no vino el hermano y yo tenía tantas aflicciones y yo tenía tantas cosas que hacer. ¿Sabe qué? Ya no puedo con este ministerio, me voy. ¿Quién te llamó? ¿Te llamó el hermano y obedeciste al hermano o te llamó Dios a servir? Si te llamó Dios a servir, Él va a dar las herramientas y tú tienes que irte forjando en ese carácter de Cristo, ¿verdad? Y la unanimidad nos hace invencibles porque estamos trabajando en un mismo cuerpo que es Cristo, ¿verdad? Vemos la oración cuando estaba Pablo encarcelado y en otro lado estaban intercediendo y estaban unánimes intercediendo en una oración y las cadenas salieron de los brazos de las personas en la cárcel. En la unanimidad en el cuerpo de Cristo los hacen invencibles, pero para el propósito de Dios, no para el nuestro. Y la valentía nos hace imparables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que camina conforme al propósito de Dios, no al propósito de nosotros. Entonces, teniendo estas bases, teniendo este argumento, estos conceptos, estos fundamentos, estos cimientos en nuestra vida cristiana, que son los que se deben de tener o debieron de haber tenido desde un inicio, pero no es tarde, por algo el Señor permite que hoy estemos hablando y aprendiendo ambos juntos en esto, nos hace unos mejores ciudadanos del cielo, ¿verdad? Nos hace unos cristianos acorde al corazón y a la voluntad de Dios, nos son herramientas, las mejores herramientas que podemos tener cuando nos venga una adversidad, porque es así la manera en que Cristo quiere que vivamos y no la manera en que las personas o las filosofías humanas quieren que vivamos. Ahora bien, el hecho que veamos a las demás personas hablando de otras cosas, no los vamos a juzgar, tampoco fuimos llamados a juzgar, pero tú sí fuiste llamado a escudriñar la palabra de Dios. Lo que el pastor, lo que el hermano, lo que el invitado a la iglesia, si hablan de algún profeta, si hablan de algún apóstol por ahí, uh, y está hablando de algo, no quiere decir que lo que él está hablando es correcto. Tú y yo tenemos el deber de ir a la palabra de Dios, porque así nos dice la palabra de Dios, que tenemos que ir a leer, a escudriñar y a comparar que lo que el hermano está diciendo está incorrecto, ¿verdad? O está correcto. Entonces, esa es la manera. Pueden surgir de repente algunas dudas, si estás en la iglesia correcta o no, pueden surgir dudas, pero esos son los fundamentos que tenemos que tener. Y esas son las bases de un verdadero evangelio. Si el evangelio es una buena noticia de esperanza y paz, ¿qué mensaje está dando mi actitud en el trabajo o en mi hogar cuando las cosas salen mal? ¿Refleja mi conducta la ciudadanía del cielo o me comporto igual que los que no tienen esperanza? ¿Qué viento de doctrina o presión social es la que más intenta movernos de nuestra posición hoy en día? ¿El materialismo? ¿El qué dirán? ¿La cultura? ¿En qué área de tu vida sientes que te falta una roca para estar firme? ¿Qué tanto tiempo pasamos sujetándonos de la palabra para no caer? ¿Qué cosas suelen dividir nuestra iglesia o nuestras familias hoy? ¿Estamos luchando el uno contra el otro o estamos luchando juntos contra el verdadero enemigo? ¿Cómo afecta esa falta de unidad al testimonio que damos a los que no conocen a Dios? ¿A qué le tienen miedo el cristiano moderno?
al rechazo, a la crisis económica, a la enfermedad. Meditemos en la palabra de Dios y esas cosas las llevemos en nuestro diario pensar.